Bueno, como bien leyeron en el título, eh, mi trabajo de tesis o trabajo especial de grado se tituló Geofísica Arqueológica en la Casona Ibarra, UCB, en la Ciudad Universitaria de Caracas. Bueno, pueden ver aquí hacia el lado izquierdo de la pantalla a mis tutores, o como vi que mencionaron también directores. Y bueno, nada, antes de empezar, me gustaría hacer como una pequeña introducción sobre mi persona. Como bien ya mencionaron mi nombre, Richard Quintana. Soy ingeniero geofísico de la Universidad Central del año 2000, egresado en el año 2017. Hoy, actualmente me encuentro estudiando una maestría en administración en el IESA, que es un Instituto de Estudios Superiores en Administración. Tengo también un año de experiencia en la coordinación de proyectos de ingeniería y bueno, últimamente trabajando en comercio digital. Para empezar un poco ya entrando en lo que fue el trabajo, me gustaría hacer como un recuento o unas nociones generales sobre lo que trata la arqueología. Eh, la arqueología se forma de dos palabras, que es arcaios, que es viejo o antiguo, y logos, que es la ciencia o el estudio. Básicamente la arqueología se encarga de datar o de construir la historia a través de los restos materiales dejados por las diferentes civilizaciones que han habitado el planeta. Esto lo logran a través de los métodos de excavación, principalmente. Sin embargo, al ser bastante invasivos, recurren a la geofísica. ¿Por qué? Porque la geofísica funciona como una herramienta de apoyo gracias a sus métodos de prospección indirecta que estudian las diferentes propiedades físicas del subsuelo. Esto permite, como bien mencionado, la detección de cuerpos enterrados o lo que se conoce también como cultura material. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, se tiene que este campus universitario fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Y mucho antes de la construcción de lo que es hoy la ciudad universitaria de Caracas, existió una antigua hacienda llamada la Hacienda Ibarra, cuya casa principal es la Casona Ibarra, como lo pueden ver acá en la imagen. Actualmente este es el único vestigio que queda de lo que fue la antigua hacienda Ibarra, cuyos terrenos fueron vendidos al gobierno venezolano de aquella época, por allá en el año 1943, para dar paso a la construcción del campus universitario. Entonces, en esta casa, hoy en día, queda o se detectó un potencial arqueológico bastante importante, con un primer trabajo en el año 2008 por los antropólogos Molina y Amodio, que ellos hicieron una propuesta de excavación a lo largo de la casa, delimitando 8 zonas importantes con potencial arqueológico. Digamos, van del 1 al 8, siendo la primera la zona más importante, ya que allí, como observan en la imagen, se encuentra lo que fue la antigua capilla de la casa. Digamos que en esas épocas, antes se estilaba mucho hacer entierros in situ, digamos en el hogar. Y bueno, es uno de los sitios también más relevantes de la casa. También Martín y Mosquera, en el año 2013, recolectan evidencias humanas maxilares, más que todo, piezas de cerámica y también partes de prendas que hablaban bastante de cómo era digamos, el día a día y las actividades que se llevaban a cabo en esas épocas. También cabe acotar que por esta casa pasó Simón Bolívar, ya cercano al año 1830, antes de ir justamente a Colombia, para escribir como que las últimas cartas ya a distintos patriotas que estaban, digamos, repartidos por América del Sur. Entonces, a raíz de esto, el propósito de este trabajo fue resaltar a través de la combinación de métodos geofísicos indirectos, en este caso la microgravimetría
y el georradar, o GPR, como también se le conoce, las diferentes estructuras o posibles estructuras culturales que se encontraran o se encuentran en el subsuelo de la casona Ibarra, en pro de manifestar o resaltar el potencial cultural de este hogar o de esta casa, que bueno, ya es el remanente de lo que fue antes la hacienda Ibarra. A partir de acá entonces se plasmaron los siguientes objetivos. Como objetivo general, ya más o menos como mencioné, caracterizar a través de la prospección geofísica integrada las posibles estructuras culturales existentes en el subsuelo de la casona Ibarra. Como objetivos específicos, se realizó el estudio microgravimétrico de la casona, se complementó esta información con perfiles GPR en las zonas de interés arqueológico y se buscó determinar la existencia de alguna clase de foso funerario o sistema hidráulico también, o las llamadas acequias, en la edificación y en sus alrededores. Como pueden ver acá, está un mapa más o menos de cómo está o en dónde se ubica la ciudad universitaria de Caracas, zona céntrica de Caracas, y ya haciendo un zoom en este mapa, vemos acá donde se encuentra la casona Ibarra. ¿Por qué se decidió o por qué decidimos elegir estos métodos? En primer lugar, la microgravimetría es una metodología bastante asertiva en la medición de las pequeñas variaciones del campo gravitatorio, es decir, en la escala del microgal. Estos cambios debido a la distribución de las densidades en el subsuelo y, bueno, se permite a través de esto la detección de cavidades y contrastes de alta densidad. Las anomalías típicas en microgravimetría están entre los 10 y los 100 microgales. Y bueno, como ya he mencionado, se fundamenta en el campo gravitatorio de la Tierra y en sus características intrínsecas, principalmente en la aceleración de gravedad. Por su parte, el georradar es una técnica para la detección de estructuras enterradas en el subsuelo empleando ondas electromagnéticas. Como podemos ver acá, se elige un área de medición y se transmite un pulso electromagnético bastante rápido a través del subsuelo. Y bueno, el transmisor envía la señal y el receptor la recibe, detectando en tiempo real todo lo que se encuentre en el subsuelo. La combinación de estos dos métodos permite la precisión, ayuda también, como ya he mencionado, por ser métodos no invasivos y complementarios entre sí, se conserva la cultura material y es de fácil aplicación, a pesar de la rigurosidad que hay que tener en el manejo de ambos instrumentos. Bueno, ya haciendo acá como un repaso de cómo se encuentra la microgravimetría en el mundo, si bien parece que es un método bastante moderno, tiene sus aplicaciones desde hace ya cierto tiempo. En los años 80 tenemos uno de los trabajos más populares en esta área que se dio en la Gran Pirámide de Egipto, en donde se descubrieron cámaras asociadas o que conectan a las tumbas principales de los faraones. También en el año 97 se tiene un trabajo en Rusia, en el Kremlin de Kazán, lo podemos ver acá en la imagen, y ya más cercanos a tiempos recientes, tenemos un trabajo en Eslovaquia, en el cual se combinó principalmente la microgravimetría y en el georradar, en el monasterio de Saint Catherine en Eslovaquia. Como pueden ver acá en la imagen, se consiguieron pozos funerarios de personas pertenecientes a las clases altas de esa época. En Venezuela también se han hecho trabajos previos, en el año 2009 y en el año 2013 respectivamente, trabajando en otra de las haciendas principales de Caracas, la hacienda de la Floresta, y bueno, principalmente se ubicó o se trabajó con georradar para detectar sistemas hidráulicos antiguos de la hacienda. Otra comunicación bastante importante fue con la profesora Nuris Orihuela. Ella es también egresada de la Universidad Central y tiene bastante conocimiento sobre este tipo de trabajos aplicados a la arqueología. Entonces ahora ya entrando un poco en lo que fue el trabajo como tal o la metodología de adquisición,
Principalmente para la microgravimetría, se construyó un mallado. Como pueden ver acá en la imagen, las estaciones entre sí están separadas a 1 metro de distancia. ¿Para qué se hace esto? Para lograr, digamos, obtener una mayor precisión en la lectura de la aceleración de gravedad y determinar las pequeñas variaciones. Estas estaciones, como pueden ver acá en la imagen, se miden con el gravímetro. En este caso, allí en la foto se encuentra el gravímetro Sintrex CG5, un instrumento bastante preciso. Sus mediciones están en el orden de los 5 microgales aproximadamente. Y bueno, es un instrumento bastante delicado, pero asegura mediciones bastante precisas. Controles importantes en la microgravimetría, principalmente el control de las alturas, como se puede ver acá en la imagen, ya que el gradiente gravitatorio varía con la altura, y en estos casos de bastante precisión se debe tener un control muy riguroso y detallado. Por otro lado, también se encuentran los controles estadísticos y el tomar en cuenta que estas mediciones se hacen en sitios o dentro de estructuras ya construidas, por lo que todas las paredes, el suelo y demás elementos estructurales también van a influir en las mediciones de gravedad y deben ser tomados en cuenta. Finalmente, se levantaron un total de 572 estaciones alrededor de toda la casa, como pueden ver acá en el mapa, distribuidas en diferentes zonas, a las cuales se les colocó nombres, como por ejemplo el patio externo, la zona del frente o la zona de la capilla. Para el georradar, la adquisición fue mucho más rápida que la microgravimetría, debido a que se cuenta con antenas de frecuencia. Esta antena que ven acá en la imagen, su frecuencia es de 200 MHz. Si bien no es una frecuencia bastante alta para las que existen en la actualidad en el mercado, que ya sobrepasan prácticamente los 1000 MHz, fue buena para tener una aproximación inicial de qué es lo que se encuentra en el subsuelo. Se levantaron entonces un total de 14 líneas en las zonas más relevantes o con mayor potencial arqueológico de la casa. Y bueno, acá pueden ver en los dos mapas, tanto en el interior de la casa como en la zona externa, ya que acá se encuentra, como pueden ver hacia la zona inferior del mapa, el trapiche, es decir, un lugar antiguo en donde se procesaba la caña de azúcar. Para la parte de resultados y la discusión de los resultados, en primer lugar tenemos el mapa de anomalías de Bouguer. Este es uno de los resultados primordiales o principales de cualquier aplicación gravimétrica. Y bueno, en este mapa podemos observar los contornos o las líneas de potencial gravitatorio que tienen una orientación norte, 10 grados este, con un gradiente de 22 microgales por cada metro y un máximo absoluto de 255 microgales que se encuentra en la zona mucho más noroeste de la casa, y un mínimo absoluto de 9 microgales ya más hacia la zona sureste. Cabe acotar acá que las estaciones resaltadas en negro fueron aquellas que tuvieron una mayor dificultad de medición por estar bastante cercanas a elementos estructurales, principalmente a las paredes, y las resaltadas en color amarillo también se le dio una importancia, ya que estaban cercanas a alcantarillas, que son zonas de cavidad. El primer resultado entonces importante de este mapa es una zona anómala. Podemos ver hacia la parte noreste del mapa, resaltada en un círculo rojo, y se asoció a esta zona a un posible sistema geológico que se encuentre en la zona
en esta zona de la casa. Sin embargo, se descartó su interpretación debido a que no era o no formaba parte del objetivo de, de estudio. Ya pasando luego de la separación regional residual que se hace de las anomalías gravitatorias, el mapa de anomalía de Bouguer residual tuvo en su parte una gran cantidad de anomalías positivas y bueno, ya muestra un máximo absoluto de 72 microgales, que si bien esto no forma parte de la mayor componente de onda, vemos acá que ya se está asociando más a elementos estructurales de la casa en sí. ¿Por qué? Debido a que en esta zona se encuentra una losa de concreto bastante importante que ejerce una atracción gravitatoria mucho mayor que el resto de los demás lugares de la casa. El mínimo absoluto que estamos viendo acá de menos 28 microgales está bastante cercano a la zona de la alcantarilla, lo cual se puede asociar a una zona de cavidad, es decir, una zona que antes poseía algún material eh, geológico o de algún otro tipo, el cual fue removido y después sustituido con un nuevo material, es decir, se generó un nuevo contraste de densidad. Luego de remover la larga longitud de onda de la anomalía residual, vemos cómo se resaltan bastantes elementos estructurales importantes. El primero de ellos, resaltado acá en esta elipse negra, es la formación o la orientación de los contornos de forma bastante horizontal, asociado principalmente al antiguo sistema de acequias que existió en este lugar, en esta casa, ya que este extremo del sitio era en donde se ubicaban tanto las antiguas caballerizas de la casa como el principal laboratorio, digámoslo así, de procesamiento de la caña de azúcar y de todos esos elementos. También estas anomalías se resaltan cuando se estudia la derivada en Z del campo gravitatorio, al igual que podemos ver otras zonas de cavidad bastante relacionadas a anomalías negativas hacia la parte inferior de la casa. Y bueno, acá podemos ver otras también importantes para finalmente llegar a la anomalía de principal o de mayor interés arqueológico. Como bien les mencioné antes, esta anomalía se encuentra en la zona de la antigua capilla. También la podemos ver acá reflejada en la derivada en Z. Y para corroborar más aún, se corrió la derivada horizontal total y se estudió o se concluyó que la anomalía mantenía prácticamente la misma forma. Esto, sin embargo, llevó a una ambigüedad, debido a que la principal información que se tiene de este lugar es que existe o existió un posible foso funerario asociado al doctor Francisco de Ibarra, un presbítero bastante importante de la época ya, el siglo prácticamente XIX, y bueno, él fue uno de los principales obispos de Caracas y bueno, un personaje, digamos, relevante en la sociedad de aquella época. Entonces, no sé, esa fue la principal asociación. Esta noticia, cuando ese personaje fallece, salió ilustrada en el diario del año 1892, llamado El Cojo Ilustrado. Fue a razón de esta anomalía o de esta ambigüedad que se decidió llevar a cabo un modelo prácticamente sintético de un posible cuerpo esférico enterrado en ese lugar, que estuviera o que tuviera las siguientes características o para encontrarse en la anomalía gravimétrica que tuviera los valores entre menos 6 microgales y menos 8 microgales.
A partir de acá, luego de ejecutar el modelo, los principales resultados obtenidos fue un contraste de densidades entre los menos 0,6 y menos 0,4 gramos por cada centímetro cúbico, un radio promedio para este cuerpo esférico de 0,7 metros y una profundidad entre los 0,5 y 1 metro. Cabe acotar que este modelo sintético también se correlacionó con la deconvolución de Euler, que es otra metodología también que permite estimar las profundidades de las anomalías gravimétricas. Pasando ya a la parte de interpretación conjunta, es decir, la combinación de los resultados microgravimétricos con los resultados del georradar, tenemos que en la zona del patio externo, como bien antes mencioné, la zona en donde se encuentran la mayor cantidad de sistemas de desagüe, las antiguas acequias, y también donde estaba la antigua caballeriza y el laboratorio de procesamiento de caña de azúcar, tenemos que en el extremo sureste del perfil se ve una longitud de onda o una respuesta bastante prolongada asociada a la pared del extremo sureste de la casa, es decir, a su basamento o fundación prácticamente. En el extremo noroeste tenemos la anomalía de 6 microgales asociada a el otro portón de entrada de la casa. Y en esta región A, por una región de interferencia asociada a una alcantarilla que se encuentra en ese lugar. Entonces ya más o menos por acá estamos viendo respuestas típicas de ciertos elementos estructurales. Finalmente, en la región B se encontró un mínimo de menos 8,5 microgales asociado a una posible zona de cavidad cuyo material original fue removido y posteriormente sustituido por algún nuevo tipo de material. Como pueden ver también en el gráfico de la anomalía de Bouguer residual, todas estas respuestas en el georradar se van complementando con ciertos ascensos y disminuciones de la anomalía, o en los valores de la anomalía. Para la zona de trapiche, es decir, la zona externa de la casa, tenemos acá un radargrama bastante particular, en el cual podemos ver una región A con respuestas muy similares entre sí, asociadas a posibles elementos estructurales, ya que esto es una zona asfaltada, elementos estructurales enterrados, para luego ir a una región B o una zona de transición entre la parte asfaltada y una zona de tierra, en la cual estamos ya en la parte de tierra entre la zona C y D, en donde vemos diferentes picos, pero con distintas amplitudes. Entonces, acá vemos contrastes importantes que también se reflejan en la anomalía de Bouguer residual. El primer contraste o la primera lectura se asoció a tuberías o elementos estructurales metálicos. Por allí también hay vestigios de que pasaron ciertos sistemas de tuberías recientes, ya que cerca de la casa se encuentran piscinas olímpicas, o un sistema de piscinas olímpicas que se construyó para la práctica de deportes como natación, submarinismo. Y ya pasando a la parte D, vemos acá la respuesta típica de los elementos de mampostería o acequias que se encuentran en la zona D y que se contrastan con la amplitud característica. Esto también, como les dije, o como ya mencioné, es notable en las variaciones que sufrió la anomalía de Bouguer residual. Toda esta información puede ser corroborada con la historia de la casa y las fotos asociadas que, bueno, digamos, luego de una investigación y de diversas consultas en fuentes,
conseguí o logré pues encontrar. Acá podemos ver, como ya les mencioné, la zona del trapiche y el contraste que hay entre la zona asfáltica y ya una zona mucho más de tierra. Esta foto es del año 1958 del archivo de la Universidad Central, donde vemos esta combinación o el contraste entre los elementos metálicos y resaltado en el recuadro naranja los elementos de mampostería. Finalmente, ya pasando a la zona interna o a la zona de la capilla o de la antigua capilla, tenemos estos radargramas bastante pequeños. Esta fue, digamos, la zona con mayor dificultad para medir, debido a que, a pesar de, además, perdón, de ser un espacio bastante pequeño, bastante reducido, se encuentra hoy en día muy invadido con muchos elementos, tales como escritorios, sillas, computadores, etcétera, los cuales dificultaron bastante la medición. Pero bueno, sin embargo, se obtuvo acá, podemos ver en los radargramas, una zona A y una zona C asociadas a roca ya mucho más dura, es decir, una roca mucho más maciza o de una con textura mucho más sólida. Ya pasando a la región B, tenemos como principal elemento las reflexiones características de la pared o de los elementos estructurales que ya habíamos visto también en el patio externo. Y finalmente en la región D tenemos acá una zona de roca blanda, que como bien se puede observar, también es visible en la región B, se ve bastante borrosa a comparación de la zona C. Entonces, esto trajo como hipótesis el hecho de que esta zona también sufrió algún tipo de remoción en algún periodo del tiempo, por lo que se puede asociar a una antigua cavidad que luego pudo haber sido rellenada con algún nuevo material, con algún material mucho más blando, o que debido a derrumbes, filtraciones o algunos otros eventos que hayan podido suscitar en el tiempo, cambió o logró una diferenciación en el contraste de densidad. Sin embargo, esta hipótesis nuevamente se prestó a cierta ambigüedad, por lo que la combinación de estos dos elementos no fue lo suficientemente concluyente. Ya pasando a la parte final de las conclusiones y las recomendaciones derivadas de este trabajo, tenemos como principal conclusión que la prospección geofísica integrada, tanto con microgravimetría y GPR, permitió la correcta caracterización y delimitación de las zonas con posibilidad de existencia de cultura material, garantizando una alternativa no invasiva ni destructiva para los arqueólogos, que ahorre tiempo y dinero. El dato microgravimétrico permitió delimitar cavidades de diversos orígenes y la diferenciación de elementos estructurales, tales como los sistemas hidráulicos, las llamadas acequias también. La prospección georradar fue un complemento bastante importante para corroborar en la mayoría de los casos la existencia de zonas con marcados contrastes de densidad, asociadas a diversos aspectos arqueológicos previamente documentados. El ejemplo principal de esto está en las fundaciones asociadas a las antiguas paredes, a las columnas y a otros elementos estructurales que ya previamente he mencionado. Una anomalía residual negativa fue localizada en la capilla 1, que fue la última que les mencioné, que podría estar asociada a la actual o preexistencia de algún foso funerario. En el primer caso, estaría representado por un contraste de densidades promedio de menos 0,5 gramos por centímetro cúbico, gracias a la interpretación a través del modelado sintético, y ubicada a 1 metro de profundidad. En el segundo caso, pudiera ser el efecto causado por simplemente un material sedimentario removido y luego un nuevo relleno
lo cual trajo consigo cambios en la densidad o en los contrastes de densidad. La presencia de los de canales hidráulicos reutilizados en la zona del patio externo sugiere la existencia de zonas antiguas de transporte de fluidos, acequias, con diversos fines a lo largo del tiempo. Esto es, digamos, bastante visible en los mapas de anomalías de Bouguer residuales, los cuales tuvieron ciertas alineaciones del campo gravitatorio, características de sistemas hidráulicos. Frente al trapiche, se evidencia la posible existencia de zonas de acequias asociadas al antiguo funcionamiento de este sistema mecanizado, el cual procesaba la materia prima para el trabajo. Esto se vio tanto en la anomalía como en los perfiles procesados con georradar. Se descartó que la existencia de cavidades aisladas, sin patrón alguno, en el interior de la casa haya estado asociada al diseño y construcción de depósitos de agua, aljibes. También puede ser llamado algún tanque subterráneo o algún pozo, una especie de pozo séptico. Como recomendaciones derivadas de este trabajo, se recomendó ampliar el estudio microgravimétrico en las zonas no exploradas, principalmente hacia el ala noroeste de la casa, la cual, digamos, tuvo una dificultad importante de acceso, ya que hoy en día está funcionando como depósito de material, ya que, bueno, la casa a lo largo del tiempo ha sufrido bastantes invasiones, por así decirlo, debido a que ha funcionado como lugar de trabajo o funcionó en su época como lugar de trabajo para el equipo de diseño de la ciudad universitaria, después funcionó como sede de los servicios universitarios y después también funcionó como sede del Consejo de Preservación Universitario. Entonces, ha tenido bastantes cambios. Y bueno, se pide ampliar este estudio para determinar la presencia o no de nuevas zonas de interés arqueológico. El complemento a través de la prospección con georradar debe ser realizado con antenas de mayor frecuencia con el fin de aseverar las zonas arqueológicas previamente delimitadas o conseguir algunas nuevas. Esto también debido a que por no poseer antenas o, digamos, acá las principales instituciones públicas o las instituciones del Estado, lamentablemente, poseen en su catálogo antenas con frecuencias bastante ya bajas y necesitan actualización para, digamos, lograr una mejor imagen del subsuelo. Y bueno, en caso de llevarse a cabo un proyecto importante de excavación arqueológica, se recomienda contar con la información provista a través de los métodos indirectos con el fin de facilitar las tareas relacionadas con este tipo de prospección. Continuando con las recomendaciones ya finales, es imperativa la determinación de la densidad con métodos no invasivos de los elementos estructurales presentes en la casona, con el fin de obtener un valor apropiado que permita corregir los datos microgravimétricos de forma mucho más precisa. Uno de los principales elementos en la corrección o en las correcciones que se le debe realizar a la lectura de gravedad relativa es la corrección de Bouguer. Ella trae involucrada consigo una densidad. Entonces, para este caso, como en la casa hay bastantes elementos estructurales diferentes, tales como paredes, losas, columnas, todas ellas tienen diferentes densidades asociadas. Entonces, el determinar esta densidad de forma mucho más precisa va a permitir que tanto esta corrección de Bouguer como las otras correcciones asociadas, en este caso, digamos que lo distintivo de la microgravimetría, además de esta corrección, es la corrección, le coloqué un nombre genérico, que corrección por pared o corrección estructural, es que tienen que tener estas densidades bien o bastante precisas para una corrección mucho más acertada. Bueno, a pesar del deterioro progresivo de la casona, se mantiene hoy en día el significado tanto patrimonial como cultural y se dejó en realce a través de este trabajo. Entonces, también se recomienda que se destine una cantidad de recursos para la exploración arqueológica, la cual a través de la excavación definitiva logrará la reconstrucción histórica del lugar.
Sin embargo, esto, a pesar de ser, digamos, un poco utópico, es complicado debido a que la universidad ya fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad y los permisos para lograr, digamos, excavación, intervención y todo ese proceso son bastante más complicados. Sin embargo, bueno, se tiene la esperanza de que este trabajo apoye o ayude a los, a futuras investigaciones. Entonces, bueno, ya por mi parte concluyo con estas recomendaciones y les doy muchas gracias por su atención. Listo, Richard, muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas por si alguien tiene alguna duda. Entonces pueden activar el micrófono y preguntarle a Richard directamente. Seguro. Hola Richard, ¿me escuchas? Sí. Este, específicamente, ¿qué valor de densidad utilizaste de concreto, densidad típica de concreto y cómo la determinaste? Sí, principalmente utilicé la densidad asociada a una losa de concreto en ciertos lugares de la casa, debido a que, como bien mencioné, ha sido bastante intervenida, y también la densidad del cemento. Entonces, digamos, promedié esas dos densidades y el valor que coloqué fue de, si no me equivoco, lo estoy buscando por acá, creo que fue entre 2,94 y 3 gramos por centímetro cúbico. Fue el valor principal. Ah, ok. Gracias. Y también te quería preguntar que entre cada medida de las estaciones gravimétricas, ¿qué tan Ajá. riguroso fue el control de calidad? Bueno, ¿Aló? ¿me escuchas? Sí. Ok, chévere. El control de calidad bastante, digamos, imperativo o bastante importante de que, o la regla básica dice que del total de estaciones tomemos el 10%. Hay personas que dicen no toman específicamente el 10%, se van un poco por encima, hasta el 20%, pero en mi caso o en el caso de este trabajo que realicé, con un 10% fue bastante bien y se pudo controlar el dato. Fueron aproximadamente como unas 6, 7 estaciones. Sí. Ok. No había ningún tipo de información que sustentara la posible presencia de ese foso ahí en la capilla, ¿verdad? De la gente de arqueología. Principalmente la información recolectada fue gracias al personal, a los profesores de antropología y a una arquitecto que ella realizó un trabajo de valoración cultural del Ujú. lugar. Y bueno, recolectando bastante evidencia histórica, también mencioné el artículo de periódico del año 1892 y, Ajá. digamos, estas recolecciones que se hacen a través de cartas o de testimonios de la época, para más o menos dar el indicio de que allí existió una antigua capilla. También, si no me equivoco, hay una fotografía, esa sí no la pude conseguir, digamos que pertenece al trabajo de este arquitecto, y bueno, ella por razones de, digamos, confidencialidad, todo esto, prefirió dejarla y no, digamos, no proveerla para mi trabajo. Entonces, Ajá. tuve que contar más o menos como que con información dada de boca a boca, por así decirlo.